Red Más Internacional. Bienvenidos, empezamos así Red Más Internacional, las noticias del mundo con nosotros. Entramos en materia porque se acabó la tregua. Donald Trump cambió de opinión y anunció aranceles del 25% a las importaciones de China que tengan tecnología industrial. Donald Trump asegura que el acero y aluminio son vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos. Quedó firmada la imposición de aranceles a las importaciones de acero del 25% y del 10% para las de aluminio, por un valor de $50.000 a importaciones chinas que tengan tecnología industrial. La Casa Blanca también señaló que Estados Unidos planea nuevas restricciones de inversión y controles a las exportaciones. Además, divulgará el 15 de junio una lista de bienes chinos avaluados por $50.000 millones que serán objeto de arancel del 25%. También está programado que a finales de junio se anuncien las restricciones a la inversión y endurecimiento de los controles de exportación. Hace menos de 2 semanas, el secretario del Tesoro había confirmado que después de intensas negociaciones se acordó la suspensión de aranceles a productos de los dos países. El gobierno ruso no aceptó la petición de Australia y de Holanda de compensar a los familiares de las víctimas del vuelo MH17 derribado en 2014 durante la guerra entre el ejército ruso y las fuerzas separatistas al este de Ucrania. Luego de que Australia y Holanda pidieran al gobierno ruso indemnizar a las familias de las víctimas del vuelo comercial MH17 de Malaysia Airlines por responsabilizarlo del derribo, Rusia afirmó que la investigación aún no ha terminado y por ende no pueden culparlo de dicha tragedia. Es interesante que durante la rueda de prensa respecto a esta tragedia, la catástrofe con el Boeing, se diga que la investigación está lejos de terminar y siguen buscando culpables. Pero en esta instancia dijeron que los rusos deben acordar con Australia y Holanda un monto para compensar las víctimas. El ministro Lavrov comparó este caso con el del exespía Sergei Skripal, quien fue envenenado por un agente nervioso Novichok en suelo británico, y el gobierno de Theresa May responsabilizó al de Vladimir Putin por el envenenamiento. Es la misma lógica que fue implementada con el caso de los Skripals, cuando dijeron que es muy probable que los rusos hayan hecho eso. Así que adelante, admite la culpa y nosotros continuaremos con la investigación que aún no hemos terminado. El vuelo MH17 con 298 personas a bordo fue derribado en el 2014 por cuenta de los enfrentamientos que el ejército ruso mantenía con fuerzas separatistas al este de Ucrania por la soberanía de la región de Crimea. Hay conmoción en Venezuela por el asesinato del músico Evio Di Marzo, hermano del reconocido cantante Giordano. Varios sujetos que intentaron robarle el vehículo le dispararon provocándole la muerte. El hecho es un nuevo reflejo de los altos índices de delincuencia que padece el país vecino. Evio Di Marzo tenía 64 años. Durante los 80 alcanzó la fama como cantante de la agrupación Adrenalina Caribe. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. También fue profesor de sociología, pero en los 90 se alejó de la fama y conoció el Islam. En una entrevista que le hicieron a mediados de 2007, recordó que en una de sus canciones describía la manera en que deseaba morir. Por cierto, pues hay una parte de mi canción que dice que me maten por los Andes y me entierren por Guayana, pues. Pero ese deseo no se cumplió. El lunes 28 de mayo, un grupo de delincuentes lo interceptó cerca de Bellas Artes en Caracas para robarle su vehículo. Él se resistió, por lo que los asaltantes le dispararon. Llegó sin vida al Hospital Pérez Carreño, donde fue trasladado tras el ataque. Di Marzo era hermano del reconocido cantante Giordano, quien desde Nueva York, en donde recibe tratamiento contra un cáncer, recordó al músico fallecido con esta fotografía publicada en su perfil en Instagram y además lamentó lo sucedido con un mensaje. Me permito llorar puertas adentro, es mi derecho. Hoy en las calles de la ciudad a la que tanto le he cantado por todos sus matices, asesinan a mi hermano. Mi hermano menor se vuelve estadística en una ciudad que cada día se vuelve irrecuperable. El crimen causó tanta conmoción en Venezuela que hasta el propio presidente Nicolás Maduro Moros se refirió a lo ocurrido. A todos los familiares de nuestro amigo, compañero de muchos años, Evio Di Marzo, nuestro dolor, nuestras condolencias.
El asesinato de Di Marzo es un reflejo de que los artistas famosos también son víctimas de la delincuencia común en Venezuela. El 6 de enero de 2014, la reconocida actriz Mónica Spear y su esposo Tomás Berry se movilizaban en la autopista Valencia-Puerto Cabello. El automóvil en el que iban sufrió un incidente y cuando era remolcado por una grúa, unos delincuentes atacaron a la pareja y la asesinaron a balazos. La hija de Spear sobrevivió y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Venezuela es uno de los países más inseguros del mundo. En 2017 alcanzó una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. El régimen de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, por lo que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional. Así lo concluyó un informe presentado por un panel de expertos ante la Organización de Estados Americanos. El informe presentado este 28 de mayo en Washington revela que en Venezuela fueron perpetradas 131 ejecuciones extrajudiciales, cuya responsabilidad recae sobre las fuerzas de seguridad y los denominados colectivos chavistas. También recoge denuncias sobre 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos 2 años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres. Un delito de lesa humanidad especialmente terrible. Estamos hablando de una crisis humanitaria orquestada por el Estado que intencionalmente ha causado terrible sufrimiento y graves daños a la salud mental y física de las personas. Además de los crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Nicolás Maduro lleva a cabo un plan sistemático para ejercer el control social. El gobierno es responsable por el delito de lesa humanidad de actos inhumanos, utilizando a la salud y el alimento como un arma con fines políticos. El informe fue elaborado por un panel de expertos designado por el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, e incluye una lista conformada por importantes líderes del chavismo quienes serían responsables de los delitos de lesa humanidad en Venezuela. El informe incluye los nombres de un grupo de personas que son, incluyendo al presidente Maduro y varios miembros del gabinete y de la Fuerza de Seguridad, pueden acceder vía web. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro volvió a rechazar la presión internacional. Pero sí me indigna mucho que se le diga que ustedes son vasallos de una dictadura y que el pueblo venezolano, bueno, es un pueblo dominado por una dictadura. A este pueblo no lo domina nadie. Si ninguno de los 28 estados miembros de la OEA denuncia formalmente a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, Luis Almagro lo puede hacer. La diferencia es que si un país denuncia al gobierno chavista ante la CPI, esa entidad debe abrir una investigación de manera automática, mientras que si lo hace un individuo, hay que esperar la autorización de un grupo de jueces. Y entre tanto, allí en Venezuela, Nicolás Maduro anunció 2 medidas relacionadas con la economía del país. El mandatario propuso por 60 días la entrada en vigencia del nuevo cono monetario que estaba prevista para el 1 de junio y en la que el gobierno pretende quitarle 3 ceros a la moneda. También dijo que tomará los mercados municipales del país a través de la misión de abastecimiento soberano para poner fin a las mafias que supuestamente controlan los precios de los productos de primera necesidad. Histórica visita del funcionario de mayor rango de Corea del Norte a los Estados Unidos. En las próximas horas llegará para ultimar detalles de ese esperado encuentro entre Donald Trump y Kim Jong-un, que al parecer sí se va a dar. El presidente Donald Trump confirmó la noticia y lo hizo a través de su cuenta en Twitter. Hemos reunido un gran equipo para nuestras conversaciones con Corea del Norte. Actualmente se están celebrando reuniones relacionadas con la cumbre y más. Kim Jong-chol, vicepresidente de Corea del Norte, rumbo a Nueva York. Respuesta sólida a mi carta, gracias. El funcionario viaja a Nueva York para hablar sobre la cumbre con el jefe del régimen Kim Jong-un, el encuentro que fue cancelado la semana pasada por Donald Trump a través de esta carta y que estaba previsto para el 12 de junio en Singapur. Kim Jong-chol tiene 72 años, fue jefe de inteligencia de Corea del Norte y es la mano derecha del jefe del régimen Kim Jong-un. Es el militar de más alto rango del país. En este momento es el vicepresidente del partido gobernante, un general 4 estrellas, quien inició su carrera en la zona desmilitarizada. En época de deshielo, su nombre es sinónimo de polémica en Corea del Sur, donde se le acusa de planear ataques contra el país.
Según medios surcoreanos, Kim Jong-chol está en la lista de pasajeros que viajan desde Pekín a Nueva York. El funcionario, antes de llegar a Estados Unidos, hace una escala en China, donde asistirá a una serie de reuniones para luego seguir rumbo a Nueva York. Kim Jong-chol pertenece al selecto y hermético grupo que ha acompañado a Kim Jong-un en sus 4 cumbres con líderes extranjeros en los últimos meses. 2 con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y 2 con el presidente chino, Xi Jinping. Ahora la foto esperada sería el 12 de junio en Singapur entre Donald Trump y Kim Jong-un con sus respectivas comitivas. Nos vamos a pausa en minutos, les contamos cómo terminó el recorrido de la tormenta Alberto en los Estados Unidos y mucho más. Ya volvemos. Buenas noches. El director de Red Más Noticias, Juan Lozano, entrevistó en su programa Al Punto al candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque. Desde los estudios de Red Más Noticias estuvo entrando un poco más en detalles de todas las cosas que los colombianos quieren saber en este momento clave previo a la segunda vuelta presidencial programada para el 17 de junio. Los mejores apartes de esta entrevista los podrá ver en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Más Internacional. Un ataque terrorista en Bélgica dejó un civil y 2 policías muertos. El agresor, quien había sido detenido ayer, o mejor puesto en libertad, fue neutralizado por la policía. El terrorista fue identificado con el nombre de Benjamin Herman, un ciudadano belga de 31 años. Donc ce matin à 10h30, un individu porteur d'une arme blanche. Esta mañana a las 10:30 un hombre con cuchillo persiguió a 2 policías y los atacó por la espalda en repetidas ocasiones. Luego tomó las armas de los oficiales para usarlas en contra de ellos. Los policías murieron. Luego siguió su recorrido a pie y atacó a un joven de 22 años, quien se encontraba en el puesto del copiloto de un carro. El joven murió. A ensuite continué pédestrement son parcours. El atentado, el cual se produjo en la ciudad de Lieja, ubicado al oriente de Bélgica, alertó a la ciudadanía. Estaba cruzando la plaza. La policía estaba nerviosa y gritando, ¡escóndase! Así que fui a esconderme en ese local y tomé un pequeño refresco. Cuando salí, escuché disparos, muchos disparos que en mi opinión eran la respuesta de la policía, así que volví a esconderme. 3 policías que resultaron heridos por el enfrentamiento con el terrorista fueron quienes lograron neutralizarlo. Salió del edificio donde se escondía disparando a la policía e hirió a algunos en las piernas y luego la policía lo abatió, así que el atacante fue neutralizado. La investigación está abierta y fue archivada como un incidente terrorista. Avec calificación d'infraction terroriste. Los 3 policías se encuentran hospitalizados y uno de ellos está en condición crítica por la gran pérdida de sangre a cuenta de los disparos recibidos. El primer ministro belga expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y anunció que en los próximos días espera tener toda la información necesaria para esclarecer los hechos del ataque terrorista. Personal médico del hospital de Sainsbury en Inglaterra, donde el exespía Sergei Skripal y su hija Julia fueron tratados tras ser envenenados por un agente nervioso, catalogan como un milagro el hecho de que ambos hayan sobrevivido. El personal médico del hospital de Sainsbury no entiende cómo sobrevivieron Sergei Skripal y su hija Julia luego de haber sido envenenados con un agente nervioso tipo Novichok. Cuando nos enteramos que había sido un agente nervioso, no creíamos que iban a sobrevivir. Íbamos a intentar todas nuestras terapias, íbamos a seguirles el mejor cuidado médico, pero todas las evidencias apuntaban a que no iban a sobrevivir. Y eso fue exactamente lo que el personal médico hizo para salvar la vida de los Skripal. Incluso cuando las esperanzas en Sergei estaban casi perdidas, porque estando en cuidados intensivos no reaccionaba al fuerte tratamiento al que había sido sometido. Diría que la gran mayoría de las mejoras y el éxito, si se quiere, de los resultados clínicos en estas cosas, estos individuos se debieron a la buena y básica atención en cuidados intensivos. Excelente trabajo de equipo por parte de los doctores. Fantástico cuidado y dedicación por parte de nuestras enfermeras. Julia Skripal fue la primera en ser dada de alta y remitida a un centro de rehabilitación para continuar con sus terapias.
Días después, su padre, el exespía ruso Sergei, también fue dado de alta y hasta el día de hoy no ha hecho ninguna declaración pública de lo sucedido. La tormenta Alberto, ya degradada a depresión tropical, dejó 2 personas muertas a su paso por Carolina del Norte. Las víctimas, 2 periodistas que cubrían el trayecto. El camarógrafo Aaron Smeltzer, ganador de un premio Emmy, y el presentador Mike McCormick, los 2 de 36 años, acababan de entrevistar al jefe de bomberos en Carolina del Norte cuando un árbol cayó sobre el carro en el que se movilizaban. Los 2 murieron. Seguían el trayecto de la tormenta Alberto, que ya se había debilitado después de tocar tierra en el noroeste del estado de Florida, solo un día después de que Maryland registrara inundaciones históricas en el área de Ellicott City. Meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes sostienen que la tormenta ha obligado a miles de personas a desalojar sus viviendas y que podría haber una peligrosa subida en el nivel del mar en las zonas costeras. Sin embargo, los vientos máximos sostenidos de Alberto disminuyeron de 100 a 75 kilómetros por hora. Además de inundaciones y evacuaciones, Alberto también ha dejado pánico a su paso. Un gran susto se llevaron los huéspedes del Hotel Panama City en Florida cuando los vientos de la tormenta ocasionaron este pequeño vórtice en la piscina, obligando a los huéspedes a salir corriendo. En Cuba, el paso de Alberto ocasionó inundaciones e interrupción en autopistas, además del colapso de un puente, dejando a la isla parcialmente incomunicada. Nuevo caso de racismo en Estados Unidos. Hay indignación por los insultos que tuvo que recibir una empleada hispana en un restaurante de comidas rápidas. En video quedó registrada la molestia de un cliente del restaurante Jack in the Box por la demora en su pedido. Al perder el control empezó a vociferar, diciendo que iba a hacer despedir a la empleada. Y al notar que se trataba de una mujer latina y ver que se llamaba María, le dijo que se comprara un tiquete de regreso a México. Todo esto porque tuvo que esperar un par de minutos mientras los empleados verificaban el cupón con el que el hombre reclamaba un alimento gratis allí, en este establecimiento. Y el grupo terrorista Hamas lanzó cerca de 30 cohetes desde la Franja de Gaza a territorio israelí. Aunque la mayoría fueron interceptados por la cúpula de hierro, 2 de ellos cayeron en un jardín infantil al sur de Israel. En la mañana de hoy, las sirenas al sur de Israel sonaron tras detectar la presencia de cohetes lanzados por el grupo terrorista Hamas, el cual gobierna la Franja de Gaza desde el año 2007. Los misiles fueron disparados horas después de que un barco partiera de la Franja de Gaza con el objetivo de romper el bloqueo que Israel le puso a los terroristas del Hamas hace 10 años. Israel ve con suma gravedad los ataques de Hamas y la yihad islámica desde la Franja de Gaza contra nuestras comunidades. El ejército va a responder con fuerza a estos ataques. Israel cobrará un alto precio a cualquiera que intente atacarlo y vemos a Hamas como responsable de estos ataques. Líderes del Hamas justificaron la escalada de violencia y culparon a Israel de los cerca de 30 cohetes que el grupo terrorista lanzó a la población civil israelí. Esta escalada de violencia es muy peligrosa y la ocupación sionista es completamente responsable de esta escalada y sus ramificaciones. El ocupante debe saber que sus crímenes serán respondidos con resistencia. La mayoría de los cohetes lanzados por los terroristas del Hamas fueron interceptados por la cúpula de hierro, pero 2 de ellos cayeron en un jardín infantil minutos antes de que los niños entraran a clase. Estoy en un kibutz israelí a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Este es el jardín del kibutz. Pocos minutos antes de las 7 de la mañana, antes de que los niños vinieran al jardín, este jardín fue atacado con morteros. La población de Ashdod, ciudad fronteriza con la Franja de Gaza, pidió al gobierno de Netanyahu actuar frente a estos ataques terroristas. No puedes aceptar esta realidad. Creo que el gobierno necesita actuar con todas sus fuerzas. No podemos seguir así. Aunque sigamos con nuestra rutina, nuestros hijos van al colegio y nosotros al trabajo, no podemos pasar el mayor tiempo del día en un búnker. Esta no puede ser la realidad. El Ejército de Defensa de Israel respondió a los ataques ejecutados por el grupo terrorista atacando objetivos militares, entre ellos 10 túneles que conectan la Franja de Gaza con territorio israelí que son utilizados por Hamas para atacar a la población civil de Israel.
Nueva pausa en minutos. De regreso, sigan con nosotros. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. La selección Colombia de fútbol se sigue preparando para lo que será el Mundial de Rusia 2018. Y allá, en Milanello, Italia, James Rodríguez recibió la siguiente noticia, que uno de sus goles fue nominado como la mejor anotación durante la Bundesliga en la temporada 2017-2018. El gol y las reacciones sobre esta nominación en la emisión central de Red Más Noticias a las 8 de la noche. De regreso y continuamos con la información de todo lo que pasa en el mundo. 6 colombianos integrantes de una familia murieron en un accidente de tránsito ocurrido en el estado Mérida, en Venezuela. Este camión que transportaba unas 40 personas se volcó en el sector conocido como Los Azules en el municipio Sucre, en el estado venezolano de Mérida. 11 personas murieron y otras 16 resultaron heridas. La noticia había pasado desapercibida en Colombia hasta que las autoridades confirmaron que entre las víctimas están Clara Inés Cuellar, Milady Cuellar, Jesús Cuellar, Edixon Cuellar, César Cuellar y Javier Cuellar. Todos ellos son colombianos y familiares del gerente de la empresa de transportes Comotor, Armando Cuellar. El transporte público en Venezuela. Observen. Aunque las causas del accidente siguen siendo materia de investigación, las fallas en el sistema de transporte hacen que los habitantes del estado Mérida recurran a movilizarse en vehículos rústicos en una modalidad conocida como las rutas chivos. No para la violencia en Nicaragua. Amnistía Internacional denunció que el régimen de Daniel Ortega realizó ejecuciones extrajudiciales durante las protestas que comenzaron el 18 de abril. Para Amnistía Internacional, esto es lo que vienen viviendo los habitantes de Nicaragua. Una represión violenta dirigida por las altas autoridades del Estado en contra de la población civil. El organismo envió a Nicaragua una misión de investigación que permaneció en el país entre el 4 y el 13 de mayo y encontró que grupos paramilitares afines al gobierno atacaron a la población civil. También halló que la policía y los grupos antimotines incurrieron en el uso excesivo de la fuerza. Persiguiendo, los están atacando con antimotines que están como preparados para una guerra. Antimotines, francotiradores que van en camionetas y les tiran a los estudiantes por detrás. El organismo denunció ejecuciones extrajudiciales de personas durante las protestas, además de obstaculización en las investigaciones, ataques a la prensa y falta de atención en centros hospitalarios a las personas afectadas durante las manifestaciones. Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades, al gobierno del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo para que pongan un fin a la represión y garanticen el derecho a las personas de manifestarse libremente y pacíficamente por las calles de su país. Amnistía Internacional también pidió transparencia e imparcialidad para investigar los violentos hechos que hasta el momento dejan un saldo de 83 personas muertas. Gran desconcierto ha causado el informe de Harvard sobre el inclemente paso del huracán María por Puerto Rico. Aunque la cifra oficial de muertos que reportaron inicialmente hablaba de 64, el informe revela que fueron 4.600 las personas que perdieron la vida. Entre el 16 de septiembre y el 2 de octubre de 2017, María devastó las islas de Barlovento y la isla de Puerto Rico en el Caribe, siendo registrado como el 10º huracán más fuerte que ha llegado al Atlántico. En ese momento, las autoridades locales reportaron que María revolcó a Puerto Rico con más fuerza que la de Katrina. Dejó al 100% de la isla a oscuras y al 60% de la gente sin agua. Acabó con las telecomunicaciones, ocasionó 64 muertes y daños por más de $100.000 millones, como si Puerto Rico hubiese retrocedido 40 años en el tiempo. Incluso 2 semanas después de la catástrofe, Donald Trump llegó a las zonas devastadas. Su visita causó polémica, ya que además de sus gestos que generaron molestia entre los asistentes, sus palabras también estuvieron en el ojo del huracán. Con la polémica de su lado, al llegar lanzó papeles a quienes se acercaron a saludarlo y expresó lo siguiente. Todas las muertes son horribles, pero si ven una verdadera catástrofe como Katrina, donde cientos y cientos de personas murieron, y ven lo que pasó acá, donde murieron 16 personas, deben estar muy orgullosos. Sin embargo, la cifra de víctimas mortales dada en ese entonces no parece estar ni cerca de la anunciada por la Universidad de Harvard hoy.
Un estudio realizado por la institución estadounidense determinó que el número de muertos entre el inicio de la tormenta y los 3 meses posteriores fue de 4.645, lejos de los 64 anunciados inicialmente. Expertos sostienen que el recuento se complicó por los cortes de luz y los desastres ocasionados, dejando $90.000 millones en daños. Concluyendo que al menos 1/3 de las muertes fueron causadas por la demora o la falta de atención médica debido a la destrucción de la infraestructura, lo que afectó hospitales y rutas. Muchos se preguntan por qué es tan grande la diferencia entre las cifras dadas por Harvard y las del gobierno. ¿Quién le respondió a los familiares de las víctimas? ¿Qué hay detrás? Seguramente con la nueva información pronto habrá pronunciamiento por parte de los dirigentes de la isla y se resolverán dudas asociadas con María, un nombre que los puertorriqueños no olvidarán. Un grupo de arqueólogos descubrió en Perú 50 geoglifos que podrían ser más antiguos que las famosas líneas de Nazca. Según los investigadores, los nuevos geoglifos, entre los cuales hay una orca y una mujer bailando, fueron tallados hace más de 2000 años, mucho tiempo antes de que los habitantes de Nazca crearan dibujos similares. Las figuras fueron encontradas en la provincia de Palpa, en territorio peruano. Y la compañía Airbus, miren esto, presentó el primer prototipo de un taxi volador. La empresa europea creó una división para desarrollar taxis voladores autónomos, los cuales probablemente podrían solucionar los problemas de congestión del tránsito en las grandes ciudades. La idea es competir en el mercado de transporte aéreo, convirtiéndose en una opción de cara al futuro, tanto con taxis como con helicópteros. El proyecto, que será supervisado por la división aparte del prototipo de taxi volador autónomo llamado City Airbus, incluye un taxi volador eléctrico llamado Bahana y Boom, calificado por Airbus como una plataforma de reserva de helicópteros a pedido de primer nivel. Con la construcción del vehículo capaz de despegar y aterrizar en espacios reducidos sin ser tripulado por un ser humano, se busca generar un cambio drástico en el transporte urbano y contribuir al mejoramiento del medio ambiente, logrando una reducción de emisiones de carbono. El creador de la aplicación de taxis a pedido de Uber Technologies Inc. y la startup Kitty Hawk, respaldada por el cofundador de Google, Larry Page, también están trabajando para desarrollar taxis aéreos. Sin duda alguna, no pasará mucho tiempo para que incluso la cosa menos esperada sea absorbida por la tecnología. Se fue uno de los más grandes talentos de la canción española, María Dolores Pradera, a la edad de 93 años. Aquí recordamos los momentos más importantes de su obra musical. La gran señora de la canción fue la tercera de 4 hermanos. Muy temprano se enfrentó al dolor luego del fallecimiento de su padre. Encontró en las artes el escape a su tristeza 5 años después de aquel fatídico 1935. Luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Inició como actriz de cine y teatro, al tiempo que fue demostrando sus grandes dotes para el canto. Por su voz suave y perfecta dicción en diversos registros, logró interpretar de manera magistral canciones en baladas, boleros, coplas y rancheras de compositores como el mexicano José Alfredo Jiménez, la peruana Chabuca Granda y el poeta español Federico García Lorca, entre muchos otros. Sus versiones magistrales de Fina Estampa. Fina estampa, caballero de fina estampa. Y el rosario de mi madre. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Le dieron la vuelta al mundo, otorgándole gran fama internacional. Conoció el amor en los sets de grabación junto al actor y dramaturgo Fernando Fernán Gómez, con quien contrajo matrimonio el 28 de agosto de 1945. Claro que se separaron en 1957 y obtuvieron el divorcio ya en la década de 1980. 2 hijos, Fernando y Elena, quedaron de esta unión. Más de 33 álbumes hacen parte de su legado musical. Un Grammy Latino a la excelencia en 2008, una medalla de oro al mérito al trabajo, un premio Lara en 3 oportunidades y un sinnúmero de reconocimientos más. La confirmaron como la gran señora de la canción, quien en sus más de 9 décadas de vida no se conformó con tomársela como venía, sino con muy buen humor, sobre todo en las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Y volvemos a esta hora sobre algunas de las noticias internacionales del día. Hay conmoción en Venezuela por el asesinato del músico Evio Di Marzo, hermano del reconocido cantante Giordano. Varios sujetos que intentaron robarle el vehículo le dispararon provocándole la muerte. Este hecho es un nuevo reflejo de los altos índices de delincuencia que padece el país vecino. Evio Di Marzo tenía 64 años. Durante los 80 alcanzó la fama como cantante de la agrupación Adrenalina Caribe. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. También fue profesor de sociología, pero en los 90 se alejó de la fama y conoció el Islam. En una entrevista que le hicieron a mediados de 2007, recordó que en una de sus canciones describía la manera en que deseaba morir. Por cierto, pues hay una parte de mi canción que dice que me maten por los Andes y me entierren por Guayana, pues. Pero ese deseo no se cumplió. El lunes 28 de mayo, un grupo de delincuentes lo interceptó cerca de Bellas Artes en Caracas para robarle su vehículo. Él se resistió, por lo que los asaltantes le dispararon. Llegó sin vida al hospital Pérez Carreño, donde fue trasladado tras el ataque. Di Marzo era hermano del reconocido cantante Giordano, quien desde Nueva York, en donde recibe tratamiento contra un cáncer, recordó al músico fallecido con esta fotografía publicada en su perfil en Instagram y además lamentó lo sucedido con un mensaje. Me permito llorar puertas adentro, es mi derecho. Hoy en las calles de la ciudad a la que tanto le he cantado por todos sus matices, asesinan a mi hermano. Mi hermano menor se vuelve estadística en una ciudad que cada día se vuelve irrecuperable. El crimen causó tanta conmoción en Venezuela que hasta el propio presidente Nicolás Maduro Moros se refirió a lo ocurrido. A todos los familiares de nuestro amigo, compañero de muchos años, Evio Di Marzo, nuestro dolor, nuestras condolencias. El asesinato de Di Marzo es un reflejo de que los artistas famosos también son víctimas de la delincuencia común en Venezuela. El 6 de enero de 2014, la reconocida actriz Mónica Spear y su esposo Tomás Berry se movilizaban en la autopista Valencia-Puerto Cabello. El automóvil en el que iban sufrió un incidente y cuando era remolcado por una grúa, unos delincuentes atacaron a la pareja y la asesinaron a balazos. La hija de Spear sobrevivió y actualmente se encuentra en Estados Unidos. Venezuela es uno de los países más inseguros del mundo. En 2017 alcanzó una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. Muy dolorosa noticia esta, y el régimen de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, por lo que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional. Así lo concluyó un informe presentado por un panel de expertos ante la Organización de Estados Americanos. El informe presentado este 28 de mayo en Washington revela que en Venezuela fueron perpetradas 131 ejecuciones extrajudiciales, cuya responsabilidad recae sobre las fuerzas de seguridad y los denominados colectivos chavistas. También recoge denuncias sobre 8.000 homicidios, 12.000 personas detenidas arbitrariamente en los últimos 2 años, 289 alegaciones de tortura y 192 casos de violencia sexual contra hombres y mujeres. Un delito de lesa humanidad especialmente terrible. Estamos hablando de una crisis humanitaria orquestada por el Estado que intencionalmente ha causado terrible sufrimiento y graves daños a la salud mental y física de las personas. Además de los crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Nicolás Maduro lleva a cabo un plan sistemático para ejercer el control social. El gobierno es responsable por el delito de lesa humanidad de actos inhumanos, utilizando a la salud y el alimento como un arma con fines políticos. El informe fue elaborado por un panel de expertos designado por el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, e incluye una lista conformada por importantes líderes del chavismo quienes serían responsables de los delitos de lesa humanidad en Venezuela. El informe incluye los nombres de un grupo de personas que son, incluyendo al presidente Maduro y varios miembros del gabinete y de la Fuerza de Seguridad, pueden acceder vía web. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro volvió a rechazar la presión internacional. Pero sí me indigna mucho que se les diga que ustedes son vasallos de una dictadura y que el pueblo venezolano, bueno, es un pueblo dominado por una dictadura. A este pueblo no lo domina nadie. Si ninguno de los 28 estados miembros de la OEA denuncia formalmente a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, Luis Almagro lo puede hacer. La diferencia es que si un país denuncia al gobierno chavista ante la CPI, esa entidad debe abrir una investigación de manera automática, mientras que si lo hace un individuo, hay que esperar la autorización de un grupo de jueces.
En Estados Unidos, la tormenta Alberto, ya degradada a depresión tropical, dejó 2 personas muertas a su paso por Carolina del Norte. Las víctimas, 2 periodistas que cubrían el trayecto. El camarógrafo Aaron Smeltzer, ganador de un premio Emmy, y el presentador Mike McCormick, los 2 de 36 años, acababan de entrevistar al jefe de bomberos en Carolina del Norte cuando un árbol cayó sobre el carro en el que se movilizaban. Los 2 murieron. Seguían el trayecto de la tormenta Alberto, que ya se había debilitado después de tocar tierra en el noroeste del estado de Florida, solo un día después de que Maryland registrara inundaciones históricas en el área de Ellicott City. Meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes sostienen que la tormenta ha obligado a miles de personas a desalojar sus viviendas y que podría haber una peligrosa subida en el nivel del mar en las zonas costeras. Sin embargo, los vientos máximos sostenidos de Alberto disminuyeron de 100 a 75 kilómetros por hora. Además de inundaciones y evacuaciones, Alberto también ha dejado pánico a su paso. Un gran susto se llevaron los huéspedes del Hotel Panama City en Florida cuando los vientos de la tormenta ocasionaron este pequeño vórtice en la piscina, obligando a los huéspedes a salir corriendo. En Cuba, el paso de Alberto ocasionó inundaciones e interrupción en autopistas, además del colapso de un puente, dejando a la isla parcialmente incomunicada. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por estar allí, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.